este libro tiene una doble función, contarnos un pasado maravilloso, ameno, apasionante, interesante. Pero empecé Patria hace 20 años. O sea... Llevas 20 años esperando el cambio. Ajá. ¿Se lo vas a decir a Andrés Manuel? Andrés escucha en este sentido mucho más. Digo, Andrés no es un marciano que de repente tenga la idea, un proyecto autoritario. Esta es Patria, la historia de México, de la Revolución de Ayutla a la Guerra de Reforma en 3 tomos. Un éxito de librería sorprendente. En unos cuantos meses, Patria ha sido comprada por más de 100,000 mexicanos y ha sido leída probablemente por muchos más. Editorial Planeta oferta la trilogía de Paco Ignacio Taibo con una frase rotunda: un pasado que ilumina el presente. ¿Qué nos dice ese pasado heroico dominado por un gran caudillo, Benito Juárez, a los mexicanos de hoy? Esta noche, al inicio de las campañas por la presidencia del México contemporáneo, campañas dominadas por la figura de otro caudillo, Andrés Manuel López Obrador, se lo preguntamos al autor de Patria, Paco Ignacio Taibo II. Paco Ignacio, qué gusto tenerte aquí. Un placer. Para empezar, ¿qué nos dice ese pasado del siglo XIX a los mexicanos del siglo XXI sobre la corrupción? ¿Hemos sido siempre corruptos? No, esa es la clave. La clave es que cuando te metes en profundidad en la Revolución Liberal, la Revolución de Juárez, de Guillermo Prieto, de Zarco, lo que encuentras es que en este periodo de 14 años que yo estudio, hasta la caída de Maximiliano, Juárez tuvo 52 ministros, ni uno solo. Fue acusado de robarse un lápiz. Prieto fue ministro de Hacienda 2 veces. Cuando murió hubo que hacer colecta para enterrarlo y le faltaban botones a su gabán. ¿Y qué tenían ellos? ¿Eran heroicos? ¿Usarías ese adjetivo? Yo sí usaría el adjetivo heroico, pero sobre todo usaría otro, que es, había una idea de patria muy profunda. Era servir y no servirte. Cuando empecé a escribir el libro yo estaba desconcertado porque estaba contando una historia, pero estaba recibiendo bofetadas de reflejo hacia el presente. De repente escribo, Juárez, siendo presidente, con su traje dominguero, tenía 2, ¿no? Cruzó el Zócalo sin escolta. Sin guaruras. Y tú dices, ajá. Imposible en nuestra época. La imagen es tan potente, la idea del servicio, o cuando Riva Palacio entrega los mandos de la división de Michoacán a Juárez después de la guerra contra Maximiliano y la victoria. Y entonces le dice, general, ¿qué puedo hacer por usted? Dice, pues me quiero ir. Quiero volver a la literatura, que es lo mío. Le dice, desde luego. Pero, general, le debemos 3 años y medio de sueldo. Y Riva Palacio le dice, señor presidente, a la patria se le sirve, no se le cobra. De repente un viento gélido recorre tu vida y dices, caray, ¿no? Entonces esa versión de que México siempre ha sido corrupto, que nunca hemos tenido un sistema de justicia, es una versión interesada. Así es. Interesada. Y dolosa. Y dolosa. Y al grito de la corrupción somos todos. Exacto. La pregunta interna es, ¿la corrupción eres tú? Exacto. No solo el gobierno, sino todos somos corruptos. Claro, que nos quiere hacer cómplices del fenómeno, ¿no? Esta es nuestra cultura, como dijo Peña Nieto. Lamentablemente sí, pero está la cultura pervertida que han construido. En la reciente. En los últimos, yo creo que el gran momento de Luca Uca, el que lo encuentre lo emboruca, lo inaugura Miguel Alemán. Y de ahí hacia adelante, la idea de que el Estado es fuente de financiamiento ilegal y tonto el que no se aproveche. Ahora, sobre la idea de que somos conservadores, que los mexicanos no nos atrevemos a los grandes cambios, que siempre vamos a votar no por el candidato que ofrezca un gran cambio, sino por el que va a mantener el status quo. Yo diría que es una idea muy extraña, sacada quién sabe dónde. Si recorres los grandes hitos de la historia de México, independencia, revolución liberal, revolución, vas a encontrar que este país no tenía nada de conservador, que inmensas mayorías se movilizaban en torno a la idea de un cambio profundo. Y si recorres la historia de las últimas elecciones, a pesar de los fraudes, vas a encontrar otra vez el mismo esquema. Una cosa es la compra del voto, que afecta a los más pobres, a los que no tienen esperanza, a los que dicen, mejor 1,000 pesos hoy y en cobijas
que destino, porque ni alcanzan a formular en la cabeza la idea de destino. Y otra cosa, las inmensas mayorías, que yo creo que hoy en México están apostando por un cambio. Esta es mi siguiente pregunta. Parece ser que escribes la trilogía de Patria con la certeza de que nos avecinamos a un gran cambio. ¿Es clara? ¿Es cierto? Me encantaría, pero empezó Patria hace 20 años. O sea, Llevas 20 años esperando el gran cocinando el cambio. Ajá. No, lo que pasa es que en la última etapa, en los últimos 3 años de redacción final, sí sentía muy fuerte los ecos de un cambio profundo en México. Y de alguna manera me preguntaba, este libro tiene una doble función: contarnos un pasado maravilloso, ameno, apasionante, interesante, destruido por la educación oficial formal. Y también hay una muestra de futuro, y entonces ahí está. Y entonces yo me sentía como útil, aportando a la idea de cambio que está en el aire. ¿Y cuál sería esa idea de cambio que está en el aire? ¿Cómo la definirías en una frase? Híjole, en una frase. Todo tiene que cambiar para que nada sea igual. Lo contrario del gato pardo. El gato pardo se elaboró sobre la teoría de todo tiene que cambiar para que todo siga igual. Bueno, aquí no es. Aquí todo tiene que cambiar para que nada siga igual. Yo creo que está construida sobre la base del hartazgo. Estamos hartos de desigualdades, abusos, doble lenguaje, mentiras, corrupción. Y estamos hartos, la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país. Lo que asusta mucho sobre Andrés Manuel, que es tu candidato, es precisamente cuánto se parece a ese Juárez, en dos sentidos. En la certeza que él es imprescindible para el gran cambio y sobre todo en la tentación que parece asomar en Andrés Manuel de crear una constitución que cambie las reglas del juego y que haga posible su reelección. ¿Qué dices a eso cuando seguramente te lo han dicho? Sí. ¿Qué respondes a eso? Que es el único candidato que ha dicho que a mitad de mandato se va a someter a referéndum, y si la mayoría dice no, se va. Como verás, intenciones de reelección en alguien que ofrece a mitad de mandato encuesta que transformaría la presidencia y que lo obligaría a dejarla, pues está muy lejos. Yo creo que en el bombardeo contra Andrés hay realidades muy pocas y fantasmas un montón. Y los fantasmas están inducidos. Es autoritario. Y tú dices, ¿pero quién me lo dice? Gobiernos que se han vuelto verdaderamente vergonzosamente autoritarios. ¿Cómo se atreven a usar la palabra autoritario? ¿No? Gobiernos salidos de fraudes electorales, gobiernos que inventan guerras contra el narco para justificarse en el poder. Por favor, ¿no? Y sobre otro de esas ideas que sobrevuelan a Andrés Manuel, y no creo que sea un fantasma, es que a diferencia de Juárez, Juárez era un abogado, venía de la Suprema Corte de Justicia, era un devoto del sistema de justicia. Parece ser que a Andrés Manuel eso le interesa menos que la justicia social. Cuando se le pregunta sobre un sistema nacional de justicia que para mí evidentemente necesitamos con urgencia, suele distraerse hacia otros temas, suele decir, bueno, sí, un fiscal, o que a mí me parece que es un requerimiento mínimo de un sistema nacional de justicia, tener un fiscal autónomo. Como que no le interesa mucho el Sistema Nacional de Justicia. ¿Qué piensas sobre eso? Yo creo que Andrés vive la misma percepción que yo vivo, que es de repente cuando el primer gobierno democrático de la Ciudad de México con Cuauhtémoc Cárdenas discutía con uno de los jefes de gabinete, de los gabinetes. Yo le decía, entre la norma y la justicia, ¿usted qué decide? Porque el problema es que el país está, en términos de legalidad, atrapado en una pseudo-legalidad que no es justa. Entonces resulta que está sometido a jueces que quién sabe quién eligió. Está sometido a un sistema de ausencia de tribunales donde tus pares no te juzgan. Está sometido a un mostrador en el cual llegas y dices buenos días y hay una voz cavernícola que viene de atrás que dice no. Y tú dices, ¿no qué? Todavía no dije que venía. ¿Sí? Está sometido a unas legalidades barrocas, ¿no? Que te imponen que todo sea complicado. Se muere tu marido y el problema de vivir los momentos difíciles se vuelve un tramiterío
de papeles, conflictos, herencias. Entonces, la simplificación de la justicia tiene que tener un contenido social y hay que adaptarla. Cuando estos desdichados, y uso la palabra suave porque últimamente me ando moderando, estos desdichados votan la ley energética que hoy domina las decisiones en materia de energía de este país, lo hacen sabiendo que el 57% de la población está en contra. Y tú dices, bueno, pero crearon una estructura de justicia. No, crearon una estructura de justicia contra la voluntad popular y ahora tenemos que sostenerla, ¿sí? Porque ahí está. No, ahí está, no. Hay maneras de revisar todo el proyecto neoliberal. Evidentemente algo llevará a nueva constitución de parlamento, que la Cámara de Diputados revise leyes y a frenar algunas otras cosas. Pero no cambiar la ley, es Y simplificarla. sí, cambiar la ley significa construir la situación en la cual el Parlamento dice hay que derogar esta ley, no sirve, se nos impuso. Pero esto lo estamos haciendo todo el tiempo. Las leyes son fenómenos transitorios. Pero no una constitución nueva. Y bueno, no tenemos una constitución nueva, Bueno, no más que sí. nadie nos lo dijo. 123, ¿es por asomos lo que fue en el 17? No. El 123 está lleno de contratos de protección, outsourcing, desaparición de derechos laborales. Tenemos una nueva constitución. Nadie nos informó que teníamos una nueva constitución. Pero si tú hoy tienes 16 años y buscas chamba, vas a descubrir que no hay trabajo permanente. Contratos cada 3 días o cada 5. No hay antigüedad, no hay aguinaldo, no hay vacaciones. Y ya en la enorme mayoría del empleo que hoy se está ofreciendo en este país, no hay 8 horas de trabajo. Entonces, ¿hay una nueva constitución? Sí, nada más que nadie nos dijo. Ahora, yo recuerdo en la Feria Internacional de Guadalajara, hace 6 años, oírte decir que necesitábamos cambiar, que necesitamos una generación de abogados recién salidos de las universidades ocupando los puestos de los jueces en el país. O sea, necesitábamos un cambio generacional de ese tamaño. Ministerio Público, electo. Procuradores, electos. Sistema judicial conjurado, electo. Llegar a esto significaría transformar la manera como se imparte justicia en este país, que es uno de los grandes problemas. ¿Electos y autónomos del presidente? Evidentemente. Si no creas distancia con el poder, por bonito que sea el poder, no vas a lograr ¿Se justicia. lo vas a decir a Andrés Manuel? Toda la vida, a cada rato. ¿Se lo dices a cada Pero rato? desde luego, Andrés no es un marciano que de repente tenga la idea, un proyecto autoritario. Andrés escucha en este sentido mucho más. Ya se nos acabó el tiempo y sin embargo yo quiero seguir platicando contigo. Te propongo lo siguiente. Seguimos platicando, les decimos por lo pronto a nuestros amigos telespectadores hasta el próximo miércoles. Y el miércoles pasamos la segunda parte de esta entrevista donde mi primera pregunta va a ser, ¿te preocupa el fraude electoral? Y si hay fraude, ¿qué? Buenas noches y tengan pesadillas con esta pregunta. Nos vemos el próximo miércoles.